La emocionante conversión al catolicismo de un pastor protestante y toda su congregación. Todos amamos las historias de conversión al catolicismo. Nos ayudan a conocer y valorar más nuestra fe. Muchos conocemos de testimonios como los de Scott Hahn o Fernando Casanova, pero se imaginan a un pastor protestante convirtiéndose junto a casi toda su congregación. Estamos seguros que amarán este testimonio como nosotros. Alex C. Jones. Esta es la historia de Alex C. Jones, un hombre nacido en 1941 y que en un momento de su vida decidió congregarse en una iglesia pentecostal y posteriormente llegó a ser pastor de su propia congregación en Detroit, la iglesia Maranatá. En aquel tiempo, él no se definía como un hombre anticatólico, tan solo se mantenía indiferente. Le parecía que los católicos eran personas que amaban a Dios, pero que tenían prácticas extrañas como persignarse o inclinarse demasiadas veces durante sus cultos. El comienzo de su conversión al catolicismo. Pero todo cambió en el año 1998, mientras se encontraba predicando sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo en su iglesia en Detroit. Tuvo una idea que cambiaría su vida por completo. A Alex se le ocurrió que sería genial tener en su iglesia un culto al estilo del Nuevo Testamento. Solo intentaba ser creativo e innovador, comentaba Alex C. Jones. Luego de tener la aprobación de su congregación, les hizo la promesa de que estudiaría a profundidad el culto del Nuevo Testamento y que lo realizaría allí en un plazo de 30 días. Lo vamos a hacer como lo hacían los primeros cristianos. En ese tiempo se dio a la tarea de estudiar a los padres de la Iglesia y se topó con un cristianismo muy diferente al que él conocía y vivía. Aquella iglesia primitiva no era la misma que él tenía. Esa iglesia de los primeros apóstoles era litúrgica, con un sistema de adoración prescrita y seguida de manera uniforme. Descubrió que la gran prédica no era el aspecto central de sus reuniones, ni las experiencias con el Espíritu Santo, sino la Eucaristía. ¿Imaginan lo extraño que fue para él descubrir esto siendo pastor pentecostal? Su sorpresa iba en aumento cuando descubría que aquellos primeros cristianos también afirmaban que en aquella Eucaristía estaba realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. El pastor Alex simplemente no lo podía creer. Hasta entonces él siempre había creído que eso era un invento católico en la Edad Media. Junto a la maravillosa realidad de la Eucaristía, en aquellos 30 días también descubrió que la Iglesia del Nuevo Testamento también era jerárquica, formada por diáconos, presbíteros y obispos, que honraban la tradición apostólica tanto como las Escrituras y que consideraban el bautismo como necesario para la salvación. Todas las verdades que no predicaba en su congregación. Así que se vio en un gran problema. ¿Qué hacer con todo lo que iba descubriendo? Ya les había prometido un culto como el de los primeros cristianos, y el gran día se acercaba. La reacción de su feligresía. Llegado el día del culto que les había prometido, intentó hacer algo muy parecido a lo que había aprendido, un intento de misa con Eucaristía incluida. Dividió así el culto dominical en liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Como era de esperar, muchos comenzaron a abandonar su iglesia acusándole de ser muy católico, aunque en aquel entonces él no pensaba en convertirse, solo estaba aplicando lo que iba aprendiendo y tratando de resucitar la iglesia de los apóstoles. Sin embargo, otros miembros de su congregación encontraban muy interesante las explicaciones que Alex daba, y pronto la mayoría se dio cuenta de que Dios los llamaba a la Iglesia Católica. Es así que en el año 2001 hicieron una votación en la que ganó 39 contra 19
la opción por convertirse al catolicismo. El 10 de septiembre de ese mismo año, todos los que estuvieron a favor, junto a Alex, comenzaron a recibir catequesis en la Iglesia Católica de Santa Susana en Detroit y fueron aceptados formalmente como fieles católicos. Otro dato interesante es que Alex C. Jones sintió en su corazón el deseo de ser sacerdote, pero en obediencia a las normas de la Iglesia y teniendo en cuenta que tenía esposa e hijos, solo accedió al diaconado, labor que desarrolló hasta su fallecimiento el 14 de enero del 2017.